Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 2 minutos, 7 y 2 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El juez Leopoldo Puente ha citado a 2 trabajadores de Ferraz por los pagos en sobres. Concretamente se trata de Mariano Moreno Pavón, el exgerente del PSOE, y una trabajadora de la Secretaría de Organización, con el fin de investigar los ya famosos pagos en metálico que el PSOE había realizado a José Luis Ábalos y a Koldo García. Ambos deberán comparecer como testigos el próximo 29 de octubre. El magistrado destaca que algunas cantidades que el PSOE entregaba a través de sobres no constarían ni por sus fechas ni por sus importes en la información facilitada por este partido político en la causa especial en la que se investigan esos pagos en metálico. En su providencia, el juez recuerda asimismo que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se han acogido la semana pasada a su derecho a no declarar y, por tanto, no han aportado información alguna a efectos de esclarecer estos pagos en metálico y deducir testimonios para esta investigación. Ante esta tesitura judicial, el partido Vox ha decidido denunciar directamente al PSOE por posibles delitos de financiación ilegal y blanqueo de capitales. Así lo anunciaba Santiago Abascal. Esta misma tarde hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el Partido Socialista por posibles delitos de financiación ilegal y de blanqueo de capitales. Lo hemos hecho porque se acaba de saber que circulan sobres con dinero en efectivo en el Partido Socialista, pero revisadas las cuentas del Partido Socialista de los últimos años, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno ha reconocido haber cobrado dinero en efectivo, no consta esas referencias a una caja con dinero en efectivo, y el Partido Socialista afirma en esas cuentas que hemos podido revisar que tiene todo su dinero en los bancos. En consecuencia, hemos acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la posible comisión de delito de financiación ilegal de partidos y de blanqueo de capitales. Esperamos llegar hasta el fondo del asunto en esta cuestión, porque los españoles no pueden seguir soportando la corrupción de todo el entorno del presidente del Gobierno, no pueden seguir soportando políticas que les arruinan, que vienen desde Bruselas y que el Partido Popular y el Partido Socialista aplican, y no pueden seguir soportando una inmigración masiva que hace irreconocibles nuestras ciudades. Bueno, pues esta es la vía, dado que estamos en una democracia y, hombre, pues se trata de dirimir los conflictos de forma no violenta. En otros países ya saben ustedes que queman el Parlamento y esas cosas, la gente, cuando el nivel de cabreo alcanza un cierto umbral. Aquí en España, pues hombre, tenemos una democracia y esas cosas pues no deben pasar, deben poderse dirimir los conflictos de manera pacífica. Y una de las vías para dirimir esos conflictos es recurrir a la justicia. Ya saben ustedes que los jueces no pueden perseguir delitos si nadie les insta a perseguirlos, si la Fiscalía no pide perseguir un delito, si no hay una víctima que pida perseguir el delito, si no hay una acusación popular que pida perseguir el delito, pues entonces el juez no puede por su cuenta de riesgo perseguir ningún delito. El juez está a lo que las partes digan. Claro, cuando una de las partes, que es la Fiscalía, pues está trabajando para el delincuente y no para los perjudicados por el delincuente, pues si no hay acusaciones populares que exciten el celo de la justicia, pues entonces los delincuentes se irán de rositas. En este caso concreto tenemos, pues bueno, a nuestro favor una anomalía, que es que la Fiscalía Anticorrupción parece escapar al control omnímodo del presunto delincuente García Ortiz. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción, en todo lo que es el caso Koldo, Aldama, Ábalos, Cerdán, Sánchez, pues está jugando un papel honroso persiguiendo el delito. En este caso concreto, Vox ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción ese posible delito de financiación ilegal del Partido Socialista. Hay una cosa muy clara: se han documentado pagos en metálico por parte del Partido Socialista a distintos altos cargos y trabajadores del partido. Por otro lado,
se ha constatado que esos pagos, o al menos una parte de ellos, no estaban reflejados en las cuentas presentadas por el Partido Socialista ante los organismos encargados de auditar las cuentas. Verbigracia, el Tribunal de Cuentas. Por tanto, resulta que hay gastos no reflejados en la contabilidad oficial. Si hay gastos no reflejados en la contabilidad oficial, forzosamente tiene que haber ingresos no reflejados en la contabilidad oficial, porque si no, pues la contabilidad oficial no cuadraría. Si hay X gastos más otros no contabilizados y los X gastos coinciden con X ingresos, pues entonces tiene que haber ingresos no contabilizados para poder tener pagos no contabilizados. Y si hay ingresos no contabilizados, pues hombre, estaríamos ante un posible, yo creo que bastante claro, delito de financiación ilegal del partido, de manejo de dinero negro por parte del Partido Socialista. De dinero, pues procedente de fuentes no identificadas. Desde luego no muy santas, porque si fueran santas estarían reflejados esos ingresos en la contabilidad oficial del partido. Bueno, pues Vox ha presentado la querella para que la Fiscalía Anticorrupción investigue al Partido Socialista por este posible delito de financiación ilegal. Lo cual, pues va a colocar en una situación un poco incómoda a nuestro querido amigo Gabriel Rufián. Don Gabriel. RC, Junts, toda esta patulea ha dicho que lo de la financiación ilegal era una línea roja, que si, en fin, había financiación ilegal del Partido Socialista, entonces se acababan las relaciones. Así que no sé, tendrán ustedes que acabar las relaciones. Ah, no, qué tontería, pero si Gabriel Rufián dijo que se iba a ir en 18 meses y ya vamos para 18 años. Así que el Partido Socialista pasa la línea roja de la financiación ilegal. Bueno, pues, ¿y qué? No vamos a pelearnos por eso, ¿no? Porque a saber si esa línea roja también ha sido traspasada por ERC en algún momento. Bueno, continúa el dantesco espectáculo que tanto daño está haciendo a la justicia del fiscal imputado, el fiscal presunto delincuente que sigue dirigiendo la Fiscalía. No solo sigue dirigiendo la Fiscalía, sino que ayer se permitió realizar 15 nombramientos discrecionales en la Fiscalía General del Estado. De verdad, señores jueces del Supremo, ¿nos merecemos este espectáculo dantesco? Escuchen. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha ignorado las peticiones de suspensión del Pleno del Consejo Fiscal y ha seguido adelante con 15 nombramientos discrecionales. Concretamente, las peticiones contra Álvaro García Ortiz estaban formuladas por 7 de sus miembros, 6 de la Asociación de Fiscales y 1 de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Todos ellos consideran que no es conveniente que el fiscal general siga adelante con estos nombramientos, teniendo en cuenta la cercanía de su juicio en el Tribunal Supremo, que comenzará el 3 de noviembre y ahí será juzgado por su presunta revelación de secretos. Añaden estas asociaciones que la situación procesal de García Ortiz está provocando un alarmante deterioro en la percepción ciudadana del Ministerio Público. A pesar de todo ello, García Ortiz sigue defendiendo que no existe base legal para suspender estos nombramientos, que son exclusivos de su competencia y que además no están reglados por ser discrecionales. O sea, que un presunto delincuente que va a sentarse en el banquillo puede hacer nombramientos discrecionales. ¿Y qué vamos a hacer con esos nombramientos si este hombre es condenado? ¿Los anulamos? ¿Qué hacemos con los casos donde hayan intervenido estos tíos nombrados por un señor camino del banquillo? ¿Anulamos los casos donde hayan intervenido? Es tremendo lo que está pasando en la justicia, y todo porque el Tribunal Supremo no ha querido, como le había pedido la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, no ha querido suspender a García Ortiz en sus funciones. No es aceptable que García Ortiz siga siendo fiscal general del Estado cuando está ya procesado, camino del banquillo, cuando se va a sentar a escuchar el pliego de cargos que se presente contra él, pues dentro de nada. Estamos incluso en el esperpento de discutir dónde, si va a asistir a su propio juicio desde el estrado, al mismo nivel que los jueces, en lugar del banquillo de los acusados. Se están ustedes, señores del Supremo, riendo de la justicia.
Están ustedes agarrando a literalidades de la ley completamente ridículas. Dicen, no, es que claro, la ley no dice qué hay que hacer con García Ortiz, con el fiscal general del Estado si es imputado. Bueno, pues si la ley no lo dice, díganlo ustedes, que están para interpretar las leyes. Pero oiga, siempre por algún motivo, cuando es en perjuicio del Partido Socialista, las leyes no son interpretables y hay que agarrarse a la literalidad. Cuando beneficia al Partido Socialista, entonces podemos interpretar las leyes como nos salga del pitito. Pues, ¿qué quieren que les diga? El resultado es lo que dice la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que la percepción que tiene en estos momentos de la justicia y en particular de la Fiscalía la ciudadanía, pues es cada vez peor. ¿Cómo se va a tener una buena opinión de un organismo que está dirigido por un presunto delincuente? No sé, es que es imposible metafísico. ¿Cómo se va a tener buena opinión de una institución, el sistema judicial, que permite que un presunto delincuente ejerza de fiscal general del Estado? En fin, ayer volvió Aldama a aparecer en un programa de televisión en Telemadrid, ¿no? Dando una entrevista pues llena de muchos titulares rimbombantes, patatín, patatán, bueno, básicamente para decir lo que ya sabemos. A mí es que me aburre mucho, las repeticiones de guión me ponen de los nervios. Todo eso ya lo sabemos. Que Zapatero, que no sé qué, que se financió la Internacional Socialista con dinero venezolano, que Zapatero tal, que Ábalos cobró no sé qué. Vale, sí. Todo eso ya lo sabemos, señor Aldama. Aquí hay dos cosas que pueden ser interesantes desde el punto de vista noticioso. Uno, que todo eso tenga plasmación judicial, es decir, que llegue un juez y diga, efectivamente, la Internacional Socialista se financió con dinero venezolano, entonces ya hemos dado un paso más con respecto a lo que ya sabíamos y eso pasa a ser noticia. O dos, pues que usted aporte pruebas documentales que nos permitan constatar que efectivamente lo que está diciendo es así. Si no, pues es reiterar lo que ya sabemos, ¿no, señor Aldama? Pero no todo lo que dijo Aldama era reiterativo. Hay alguna cosa que aportó que puede ser interesante. Por ejemplo, Aldama afirmó ayer que Begoña Gómez tiene nacionalidad dominicana. Escuchen. Les hablamos ahora de alguna de las perlas que dejó ayer Víctor de Aldama, el considerado conseguidor de la trama de corrupción en el PSOE, en una entrevista en Telemadrid. En el programa de Antonio Naranjo, Víctor de Aldama respondió a las preguntas sobre hasta qué punto tenía conocimiento Pedro Sánchez de la corrupción y las conexiones de la trama con diversos países de Hispanoamérica. Víctor de Aldama explicó que, aunque no lo podía comprobar, tenía información sobre que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, había solicitado y recibido la nacionalidad de República Dominicana. Con una cosa que nos ha contado aquí y que creo que no van a poder desmentir nadie, que es que Koldo García tenía pasaporte diplomático, un montón de vuelos para un lado para otro. A usted, en esa dinámica de vuelos a Venezuela, a la República Dominicana, ha dicho a Colombia, Guinea, de todos ellos, ¿le consta si alguno incluso ha pedido la nacionalidad de aquellos países? Estoy pensando en la República Dominicana o en la propia Venezuela. Bueno, a mí me consta, o me dicen, pero tampoco puedo demostrarlo, que quien ya tiene la nacionalidad dominicana es Begoña Gómez. Pero me dicen, entonces es algo que me dicen y yo no lo puedo demostrar. Pero me lo dicen supuestamente fuentes fiables del país. Entonces, yo no lo sé si la ha firmado o no la ha firmado. Si me hablas de Koldo y de Ábalos, no me consta que hayan solicitado ninguna nacionalidad en ningún país. También ¿y le consta que ellos hayan viajado a la República Dominicana, a Venezuela, cualquier sitio, en aviones oficiales en algún momento? No sé si usted ha viajado, igual que ha viajado con Begoña. Koldo y Ábalos no me consta que hayan viajado en avión oficial. Lo que también quiero aclarar, que es importante creo, el otro día escuché decir a Carolina Parlés que miraran el pasaporte de Ábalos. Es absurdo. Es decir, yo personalmente, y puedo hablar por mí, he entrado en Venezuela 16 veces, 20 veces y no me han sellado el pasaporte nunca.
Además, Víctor de Aldama reveló en esta entrevista con Antonio Naranjo que la esposa de Pedro Sánchez aprovechó de su posición como mujer del secretario general del PSOE para sus relaciones profesionales. También ha recalcado que Sánchez sabía de primera mano que la trama habría malversado al menos casi 4 millones de euros, una cifra que podría ser mayor, ya que, tal y como explicó en Telemadrid, no solo había un Víctor de Aldama en el Ministerio de Transportes. Lo tengo claro y ellos me lo decían. Coldo iba a Ferraz cada viernes a entregar un sobre a Ferraz de dinero en efectivo para cubrir los gastos, y otra parte que ellos metían como caja. Ya no sé internamente de qué manera lo distribuían y lo metían como caja, pero iba todos los viernes. Es más, si él no podía ir, mandaba a Joseba o mandaba a Patricia. Y mandaba a Joseba o mandaba a Patricia, o sea, mandaba a su esposa o mandaba a su hermano. Así es. Y a ver, o sea, lo que usted dice, imagínense que esto es un sobre, este sobre, que a lo mejor usted, y ha dicho otros Víctor Aldama que había alrededor en los misterios, le daba a ellos lo llevaban al Partido Socialista, el Partido Socialista lo guardaba, ellos se quedaban con una cantidad y luego iban blanqueando. Ese era el circuito del dinero. Sí, así es. Pero es que además se ha demostrado que no solamente daban sobres a Coldo y Ábalos, el propio presidente ha dicho que ha recibido dinero en efectivo y que otros altos cargos reciben dinero en efectivo. Si al final, te pongo un ejemplo, de 4 millones de euros han llevado 1,5, pues si al final todo ese dinero que iban dando a todos esos altos cargos en efectivo, pues de ahí sale el dinero. Bueno, lo dicho, bueno, felicidades a don Antonio Naranjo por la entrevista, por supuesto, pero a mí la entrevista de Aldama pues no me aporta mucho con respecto a entrevistas anteriores, en el sentido de que sigue reiterando cosas pues que, bueno, hasta que no tengan corroboración documental o judicial, pues ya las sabemos y por tanto no aportan nada. Y solamente pues hay dos detalles que sí que me parecen interesantes. Lo de la posibilidad de que Begoña Gómez tenga nacionalidad dominicana, que lo soltó, dice que él no tiene corroboración, pero que le llega información en ese sentido. Y lo de Coldo García llevando todos los viernes sobres con dinero en efectivo a Ferraz. Con lo del dinero en efectivo en Ferraz me da la sensación de que estamos mezclando muchas cosas distintas. Puede haber pagos en efectivo que sean perfectamente legales. En todas las empresas y organismos puede haberlos. Yo qué sé, un tío que se coge un taxi, presenta el ticket y le dan en efectivo el dinero. Eso no significa que ese dinero sea de procedencia ilegal, siempre y cuando luego ese ticket de taxi quede reflejado en las cuentas. Se está mezclando eso con lo que puedan ser sobresueldos o pagos no reflejados en las cuentas oficiales del PSOE hacia trabajadores. Y ahora aparece una tercera categoría de dinero en efectivo, que es no lo que el PSOE pagaba, sino lo que ingresaba. Que dice Aldama que quien lo ingresaba era todos los viernes Coldo. Bueno, puede ser. Es un hilo del que habrá que tirar y supongo yo que los jueces tendrán que preguntar a Coldo por esas visitas semanales que dice Aldama que cursaba a la sede de Ferraz para llevar el dinero. Parece, por lo que Aldama dice, que el cajero era Coldo. Bueno, Estados Unidos ha acelerado los planes para su carrera espacial, porque estamos en estos momentos en una carrera. Ha acelerado los planes porque quiere anticiparse a lo que China está haciendo. Escuchen. Hablemos ahora del espacio porque la NASA ha confirmado que intentará adelantar al 5 de febrero del año que viene, en 2026, su misión tripulada para orbitar la Luna. Según ha anunciado una de sus responsables, la Agencia Espacial de Estados Unidos pretende lanzar Artemisa 2 meses antes de lo previsto. En esta misión, 4 astronautas orbitarán la Luna durante unos 10 días. Desde la NASA confirman que la agencia ha dado ya a SpaceX y a Blue Origin hasta el 29 de octubre para presentar su plan de acción para el desarrollo del módulo de aterrizaje lunar. China, por su parte, también pretende enviar a seres humanos a la Luna antes de 2030 y ha confiado en que también va a tener planes conjuntos con Rusia para establecer una futura colonia lunar conjunta. Tanto los estadounidenses como los chinos pretenden alunizar en el Polo Sur, donde se cree que hay abundante agua. Aunque la actual hoja de ruta de la NASA, según ella, los estadounidenses llegarían primero, los retrasos en el programa Artemisa están sugiriendo que quizás el gigante asiático podría adelantarse y plantar su bandera antes en la Luna, convirtiéndose en una auténtica carrera espacial.
Bueno, pues a mí me parece muy interesante. Me parece muy interesante el que la humanidad deje de mirarse el ombligo, que es lo que llevan mirándose los últimos 30 años, y levante la cabeza y empiece a mirar hacia las estrellas. Y me alegra un montón el ver cómo de repente la historia cambia simplemente porque aparecen personajes particulares. Por ejemplo, un Elon Musk, que ha decidido que va a montar una colonia en Marte para 2030 y parece que lo va a conseguir. Y Estados Unidos pues está viendo que China también tiene sus planes de colonización de la Luna, con lo cual pues ha dado a Amazon y a Elon Musk un ultimátum para que le presenten propuestas para acelerar los planes de enviar una misión tripulada a la Luna antes del 29 de octubre. O sea, tienen que presentar los planes antes del 29 de octubre con el fin de acelerar el calendario que estaba previsto. Bueno, vamos a ver quién gana la carrera espacial. Yo creo que la ganará Estados Unidos de nuevo, pero vamos, que en general me da igual quién la gane, siempre y cuando se haga. Creo que ya es hora de que empecemos, pues lo dicho, a levantar la cabecita hacia arriba y empezar a mirar con ambición al inmenso universo que nos rodea, entre otras cosas porque mirando al inmenso universo que nos rodea, pues a lo mejor nos damos cuenta de hasta qué punto son pequeñitos y ridículos algunos de los supuestos problemas que creemos que tenemos. Y una cosa, hablando de superfarsas, que les llevo hablando desde las 7 de la mañana, de las superproducciones progres que son continuamente una farsa, una noticia curiosa que me indica que por debajo tenemos pacto Pablo Iglesias, Partido Socialista. Iglesias ya ha colado a 5 colaboradores de Canal Red en las tertulias políticas de Radio Televisión Española. ¡Ay! ¡Qué bonito es el amor! Escuchen. Terminamos el repaso de las noticias con una información que publica The Objective, en la que recogen que Pablo Iglesias ha admitido públicamente que negoció con el gobierno socialista incluir a colaboradores de su canal Red, en las tertulias políticas de Radio Televisión Española. Esta estrategia se consolidó tras la reforma del sistema de nombramientos del Consejo de Administración de la entidad pública, lo que permitió la entrada de Mariano Muniesa como representante de Podemos. Desde entonces, al menos 5 colaboradores de Canal Red, incluido el propio Pablo Iglesias, han pasado a formar parte de los espacios de análisis político en programas como Mañaneros o Malas Lenguas de Televisión Española. Esta información confirma el uso partidista de la televisión pública y la creciente presencia de voces afines a Podemos en Radio Televisión Española. A ver, ¿ustedes qué creen? Si Pablo Iglesias se lleva mal con Pedro Sánchez, ¿creen ustedes que Pedro Sánchez, que está inundando de Televisión Española de gente que le lame la bota, va a meter como colaboradores en las tertulias políticas de Radio Televisión Española a gente próxima a Pablo Iglesias? ¿A que no? ¿A que suena un poco raro? ¿A que si se está metiendo colaboradores de Canal Red en Radio Televisión Española es porque hay algún tipo de pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Y cuándo se ha producido el giro? Porque hasta hace no mucho Pablo Iglesias era el enemigo a batir. ¿Quieren que les dé un punto donde a lo mejor es la inflexión? Recuerdan ustedes que lo hemos comentado hace un par de semanas, esa reunión de Pablo Iglesias y sus adjuntas, Ione Belarra, Irene Montero, con gente del Partido Comunista Chino para analizar la estrategia mediática. A ver si lo que China ha unido no lo deben separar los hombres. En fin, qué bonito es el amor, insisto. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez ahora se llevan bien. Vamos a ver en qué se concreta eso a la hora de la cita electoral que se aproxima. Vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen martes, amigos de Radio Libertad. En Voz os traemos las últimas novedades del conflicto entre Donald Trump
y Gustavo Petro. La ya clásica enemistad se volvió a calentar en los últimos días, con el presidente colombiano asegurando que Estados Unidos había violado la soberanía de su país durante una operación antiterrorista. El presidente estadounidense respondió llamando a su homólogo capo narco y lunático, retirando la ayuda financiera a Colombia y anunciando nuevos aranceles para el país sudamericano. Desde el gobierno estadounidense aseguran que el choque es parte de su campaña contra el narcotráfico. Como parte de aquella, ha desplegado una fuerza sin precedentes en el Caribe, sobre todo frente a las costas venezolanas. También nos contamos hoy que un juez federal permitió que siguiera adelante un juicio contra las llamadas políticas de exclusión parental de California. Aquellas obligan a los profesores a utilizar los pronombres preferidos de los alumnos y a ocultar de los padres la identidad de género que dicen tener los niños. La demanda fue presentada por la ONG Thomas More Society y ahora podrá seguir adelante. También os invito a leer el perfil de mi compañera Diana Hernández sobre Rodrigo Paz, el presidente electo de Bolivia. Nacido en España durante el exilio de su familia, pertenece a un largo linaje de políticos bolivianos. Con su victoria electoral el lunes, Rodrigo Paz puso fin a casi 20 años de socialismo en Bolivia. Por último, os recomiendo la opinión que llevamos hoy del comentarista Khaled Abu Tamed, titulada Las implicaciones de las ejecuciones de Hamás y el silencio del mundo. El galardonado periodista escribe que el silencio, incluso de aquellos supuestos grupos pro-Palestina ante las ejecuciones de opositores palestinos en Gaza, refuerza el dominio de Hamás sobre el enclave. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago. Vamos con la información del tiempo y después pausa publicitaria y a la tertulia.